Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea de este video es empezar a ver un nuevo tema que es función polinómica, como ven. Y para ello vamos a recordar las funciones previas que vimos, que son función lineal y cuadrática, ¿sí? Muy rápidamente. La idea también es poder ver cuál es el método para graficar una función polinómica, ¿sí? Al igual que la función cuadrática, tiene un procedimiento, ¿sí? Donde tenemos que ir cumpliendo diferentes pasos para poder hallar puntos importantes de la gráfica y para después poder unirlos y poder de esa manera realizarla. Vamos a empezar con la función lineal. La función lineal, en este caso, tenemos este ejemplo que es 2x más 3. Si ustedes recuerdan, este valor, que es un coeficiente, lo llamamos la pendiente, ¿sí? Y la pendiente, como ustedes saben, representa la inclinación de la recta. Esa inclinación de la recta está representada mediante esta fórmula que la podemos leer como la variación de y respecto de la variación de x. Y el punto 3, perdón, no es el punto 3, es el valor 3, es la ordenada al origen, ¿sí? Que si ustedes también recuerdan es el corte de la gráfica con el eje Y, ¿sí? Ahora vamos a ver esto. Miren, esta sería la gráfica, ¿no? Si ustedes recuerdan, lo que primero marcábamos nosotros es la ordenada del origen, que en este caso es 3, que era el corte con el eje, ¿no? Con el eje Y. Y después marcábamos la pendiente. Como dijimos, la pendiente es la variación de y respecto de la variación de x. Si esto lo vemos como una fracción al 2, sería 2 sobre 1. Eso quiere decir que a partir del 3 aumento 2 y voy 1 a la derecha. Por lo tanto, puedo marcar esos dos puntitos. La ordenada al origen, 2 hacia arriba y 1 hacia la derecha, ¿sí? Entonces, esta partecita del 3 al 5 representa la variación en y, que es lo que dijimos recién en la fórmula que vimos en la diapositiva anterior. Y el 1, ¿sí? Esta variación que hay acá, es la variación en y, perdón, en x, lo cual esto sería, de alguna forma representa la pendiente, que como dijimos recién es la inclinación de la recta. También nosotros vimos la función cuadrática, ¿sí? En este caso, como ven, tiene la misma estructura que la función lineal, nada más que se le agrega un nuevo término que se le llama el término cuadrático, ¿sí? Tenemos el coeficiente cuadrático, coeficiente lineal y coeficiente independiente, son los A, B y C, ¿sí? Y hay un procedimiento. ¿Cuál es ese procedimiento para poder graficarla? Bueno, primero nosotros hallamos la intersección con el eje Y, que es en realidad la ordenada del origen. La intersección con el eje Y lo hallamos reemplazando la x por 0. ¿Por qué se hace por 0? Porque todos los puntos que están ubicados en el eje Y tienen coordenada x igual 0, ¿sí? Entonces, lo reemplazamos por 0 y obviamente nos da 5. Nosotros ya sabemos que la ordenada del origen es el último valor, pero viene de acá, de reemplazar por 0 en la x y hacer la cuenta. Esto quiere decir que la ordenada del origen es el punto 0, 5, ¿sí? Cada punto que está sobre el eje Y se representa, o en realidad todos los puntos del sistema de coordenadas, entonces se expresan de esta manera, con una x y con una y. Luego encontramos un punto que se llama vértice, que tiene también obviamente dos coordenadas. La xb se calcula mediante una fórmula que es menos b sobre 2 por a. Menos b significa el opuesto de b, acá b es menos 6, entonces elegimos 6. Y después 2 por a significa, bueno, la a vale 1, ¿no? Por lo tanto acá sería 2 por 1. Hago 6 dividido 2 y me da 3. Esta sería la x del vértice. Y después tenemos la y del vértice, que se obtiene básicamente reemplazando ese valor en la x y hago la operación. Al reemplazarlo y hacer la operación me da menos 4. Por lo tanto, acá el vértice es 3 menos 4. Ese es un punto que lo vamos a graficar enseguida. Luego tenemos otro punto importante, en realidad pueden ser más de uno, que son la intersección con el eje X. ¿Qué es lo que se hace ahora? Se reemplaza, en vez de la X por 0, se reemplaza a la Y por 0. ¿Por qué la Y por 0? Porque ahora todos los puntos en el eje X
la coordenada y siempre vale 0. En este caso significa reemplazar acá, donde dice f de x por 0. Todo esto lo reemplazo por 0 porque f de x es equivalente a decir y. Entonces nos va a quedar esto. Eso es lo que se llama una ecuación cuadrática, ¿sí? Ya no es más una función, ahora es una ecuación, ¿sí? Donde hay solamente una incógnita. Acá hay dos y se llaman variables. Está la x y está la y. Entonces, ¿cómo se resuelve una ecuación cuadrática? Mediante una fórmula. Esta fórmula es esta, ¿sí? Si ustedes recuerdan, bueno, donde tenemos menos b más menos la raíz cuadrada, b al cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. Este más menos representa que pueden haber dos soluciones y una se funciona con el más y una con el menos. Entonces lo que hago es reemplazar los valores, ¿no? Si acá dice menos b, voy a poner el opuesto de b, o sea 6. Bueno, voy a seguir reemplazando. No voy a hacer toda la operación acá, pero bueno, esta cuentita la hice, me dio 16, lo cual acá quiere decir que se divide en dos partes, ¿no? La raíz de 16 es 4, entonces me queda 6 más 4 es 10, dividido 2 es 5, y por otro lado tengo que hacer 6 menos 4 dividido 2 es 2 sobre 2, lo cual me da 1. Esto quiere decir que las raíces son 5 y 1. Y nosotros habíamos dicho en la diapositiva anterior que el vértice era 3 menos 4 y la ordenada era 0, 5. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo nos queda la gráfica. Tenemos entonces acá las raíces que son 1 y 5, el vértice que es 3 de la x y menos 4 de la y la ordenada es 5. Al unir estos puntos nos da la parábola, ¿sí? Que es el nombre que recibe la gráfica de la función cuadrática. Recordemos que estos puntos en realidad, como dijimos recién, no es el punto 1, es el punto 1, 0, 5, 0 y este es el punto 0, 5. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el tema nuevo, ¿no? Digamos, cómo graficar una función cuadrática y cuál es la forma que tiene una función cuadrática. Perdón, una función polinómica, que es el nuevo tema que estamos viendo. Tiene esta estructura. Fíjense que ahora es como que pareciera que cada vez le vamos agregando un grado más, ¿no? Porque antes tenemos, en la función lineal teníamos esta partecita nada más que sería la ordenada y la pendiente. Después en la cuadrática, si la consideramos hasta acá, tenemos, bueno, el término cuadrático, el término lineal y el coeficiente independiente o término independiente. Y ahora se agrega un nuevo término. Obviamente las funciones polinómicas, que es el tema que estamos viendo ahora, en realidad vamos a aprender ahora a graficar funciones de grado 3, de grado 4, de grado 5, de cualquier grado. O sea, para grados mayores a 2 el procedimiento siempre es igual, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con esto. Tal vez les parezca un tanto complejo, pero bueno, ahora vamos a ir viendo cómo ir entendiendo este teorema. Dice el teorema de Gauss, yo lo voy a leer ahora y vamos a ir analizando parte por parte. Dice, si p de x de grado n con coeficientes enteros y términos independiente no nulo admite una raíz racional p sobre q, una fracción irreducible, entonces p es divisor del término independiente y q lo es del coeficiente principal. Bueno, bien, acá dices, p de x es la forma de llamar a un polinomio. Como nosotros estamos hablando de función polinómica, en este caso lo denotamos con f de x, como denotamos a todas las funciones anteriores. De grado n, el grado, como sabemos, es la variable x aparece a un numerito. El mayor numerito que aparece es el grado de esta función. En este caso es una función de grado 3, o sea, es una función cúbica. Con coeficientes enteros. Los coeficientes se refieren a estos numeritos que están acá, ¿no? Son coeficientes enteros, son los números enteros, pueden ser positivos o negativos. Y término independiente no nulo. El término independiente es este y es no nulo, ¿sí? O sea, acá no hay un 0. Si la función está completa, está incompleta y le falta esta partecita, o sea, solamente llega hasta acá, todo esto pero hasta acá, no se podría aplicar el teorema de Gauss. Hay que hacer una cosa previamente que ya la vamos a aprender. Dice, admite una raíz racional. En realidad todo el procedimiento que vamos a hacer ahora es para encontrar las raíces de una función polinómica, porque como ustedes saben, como vimos recién en la función cuadrática,
La idea es encontrar ciertos puntos importantes. Nosotros para poder graficar la función polinómica vamos a basarnos, digamos, en encontrar dos puntos importantes, que son las raíces, que como ya sabemos son los cortes con el eje X, y también la ordenada del origen, que en este caso es muy fácil, es como siempre, en este caso es menos 6. Bueno, entonces acá dice que tiene raíces racionales, o sea que ¿cómo se encuentran esas raíces? Bueno, fíjense, lo que hay que hacer acá, tiene raíces racionales, quiere decir que son raíces en forma de fracciones, ¿sí? Entonces, P es divisor del término independiente. ¿Cuál es el término independiente? Bueno, este es el término independiente, y dice Q es el coeficiente principal. El coeficiente principal es 2. Entonces, básicamente lo que nos dice es que para encontrar las posibles raíces, lo que hay que hacer es lo siguiente, miren. Hay que tomar los divisores del último numerito del término independiente, 6. ¿Cuáles son los divisores de 6? Son los números que yo puedo dividir al 6 y me dan, digamos, un resto 0. ¿Sí? Si yo lo divido por 1, lo puedo dividir por 1, lo puedo dividir por 2, por 1, por 2, por 3 y por 6. Tanto positivo, digamos, como negativo. Entonces acá tiene 4 positivos y 4 negativos, por lo tanto hay 8 posibles divisores. ¿Qué hago después? Voy a encontrar los divisores del término principal del primero, que son 1 y 2. También positivo y negativo, en total hay 4. Entonces, para encontrar las raíces, lo que tengo que hacer, como me dice el teorema de Gauss, es dividir los divisores del término independiente con los divisores del término, con los divisores del coeficiente principal. Miren, yo voy a ir haciendo así, miren. Si yo hago este número dividido voy a tomar solamente el número sin el signo, después le agrego los signos. Yo hago 1 dividido 1, esa es la primera posible raíz. Posible raíz, todavía no estamos seguros si es la raíz o no. Entonces hago 1 dividido 1 y eso me dio 1. ¿Sí? Después puedo hacerlo así, miren. 1 dividido 2. 1 dividido 2 no lo puedo dividir, entonces me queda directo, o sea, no lo puedo dividir en forma exacta y me queda 1/2, que es lo que está acá, que es la siguiente que aparece acá. Después voy haciendo así. 2, agarro el segundo divisor del término independiente y lo divido por esto. 2 dividido 1 es 2. 2 dividido 2 es 1, pero como ya lo tenemos, no lo voy a escribir de vuelta. Y así sigo con los demás. 3 dividido 1 es 3, 3 dividido 2 es 3/2, 6 dividido 1 es 6 y 6 dividido 2 es 3, ya lo tengo, entonces no lo vuelvo a escribir. A estos números que yo ya tengo les agrego más menos, ¿sí? Bueno, estas son posibles raíces. Con esto yo obtengo un montón de raíces. Yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 positivas y negativas. Hay 12 posibles raíces. Esta función, como ven acá, el grado de la función me está indicando la cantidad máximas posible, digamos, de raíces que tiene. En la función cuadrática vimos que había como máximo 2 raíces. En la función cúbica como máximo hay 3 raíces, ¿sí? Eso quiere decir que puede cortar el eje X en 3 lugares, ¿sí? Entonces acá hay que empezar a descartar. De estas hay un montón que no sirven. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza otro teorema que se llama el teorema del resto, ¿sí? El teorema del resto básicamente lo que me dice es que si yo, al dividir el polinomio por otro polinomio, digamos, de grado 1, que en realidad es un binomio, el resto de esta división va a ser lo mismo que poner ese valor que tenemos acá en la función, o sea, hacer P de A. Ahora vamos a ver, es un poco confuso, pero ¿qué significa esto? Básicamente, si yo, por ejemplo, tengo este valor, ¿sí? 1, y lo quiero saber si esta expresión, digamos, yo la tomo como una expresión de esta forma, x menos a, ese a sería en este caso el 1, ¿sí? Entonces, para saber cómo hago esta división, ¿sí? En realidad, para saber si el resto de esta división es 0,
¿sí? Lo que tengo que hacer básicamente es reemplazar ese número en el polinomio. En este caso, reemplazarlo en la x. Observen, miren. Yo lo que voy a hacer acá es reemplazar el 1. Ya vamos a ver de dónde viene esto. ¿Por qué tengo que dividir por x menos a? Porque esta es la forma que se expresan las raíces. Pero ahora vamos a verlo a continuación. Miren. ¿Qué hice yo acá? Tomé el 1, porque es el primero que tengo acá. Y lo tomé de forma positiva. ¿Sí? Entonces, lo reemplacé en la x. Hice 2 por 1 al cubo más 1 al cuadrado menos 7 por 1 menos 6. O sea, reemplacé en todas las x e hice la cuenta. Y me dio menos 10. Eso quiere decir que al dividir este polinomio por un polinomio de la forma x, ¿sí? En realidad acá sería x menos 1, me da resto menos 10. Lo cual a mí no me interesa que me dé resto menos 10. Yo quiero que me dé resto 0. ¿Sí? Eso me va a garantizar de que este 1 sea una raíz. Entonces ahora yo lo hice, miren, por menos 1. Hice la misma cuenta, pero me dio resto 0. Eso quiere decir que el menos 1 es la primera raíz. Esto quiere decir que cuando es una raíz, si ustedes se acuerdan, para poder expresar una raíz en la forma factorizada de una función cuadrática, esto se puede expresar como, lo tengo que invertir, o sea, no lo invertir, sino tengo que ponerlo en forma opuesta. Por ejemplo, sería x más 1. Esto es lo que tenemos acá, de alguna forma. Pero ahora lo vamos a ver a continuación. Mira. Entonces, con eso ya tenemos la primera raíz, ¿sí? Pero la idea es encontrar otras raíces más, ¿sí? Las otras dos que faltan, ¿sí? Por lo tanto, vamos a utilizar el tercer paso que se llama la regla de Ruffini. ¿Cómo se hace la regla de Ruffini? Bueno, miren, se trazan estas dos líneas. Voy a poner acá los coeficientes de mi función, que en este caso son 2, 1, menos 7 y menos 6. Acá voy a poner la raíz que encontré recién, que era menos 1, y voy a seguir este procedimiento. Este 2 se baja directamente. Después, estos dos números los multiplico, o sea, sería menos 1 por 2, me da menos 2, lo pongo acá y después sumo estos dos valores. O sea, menos 1 por 2 es menos 2. Sumo esto, 1 más menos 2, y me da menos 1. Lo sumé y me dio menos 1. Este número por este me da 1, lo pongo acá. Sumo, me da menos 6. Multiplico esto, menos 1 por menos 6, y lo pongo acá, me da 6. Al sumarlo, me da resto 0. Ese 0 que aparece acá, de alguna forma, es lo mismo que aparecía acá. Este mismo 0 que está acá, porque es el resto. Este procedimiento que nosotros acabamos de hacer es un procedimiento que nos permite hacer la división, ¿sí? Que nos permite hacer la división de este polinomio por un monomio, como dijimos recién, de la forma x más 1, ¿sí? Se pone en forma opuesta a la raíz que obtuvimos. Esto que tenemos acá son los coeficientes de una nueva función, que en este caso es un grado menor a esta. Si acá empezamos de grado 3 y aplicamos la regla de Ruffini, nos tiene que dar un grado menor, de grado 2. Si empezamos con grado 4, vamos a tener de grado 3. Bueno, y esta es una función cuadrática. Entonces volvemos un poco al procedimiento que vimos anteriormente. ¿Cómo seguimos encontrando las raíces de esta función? Con la fórmula. ¿Sí? Tiene como máximo dos raíces, y esas raíces son 2 y menos 3 medios. ¿Sí? Estas las hice con la fórmula que vimos anteriormente de cómo se calculan las raíces de una función cuadrática, o de una ecuación cuadrática en realidad. Como ven, estas dos nuevas que están acá, 2 y menos 3 medios, eran las posibles raíces que teníamos anteriormente. Si ustedes recuerdan, vamos a volver. Miren acá, lo tenemos ahí, ¿no? Es esta y esta. Estas demás no sirven. Pero entonces las raíces que tenemos son, como dijimos, es menos 1. Después tenemos 2 y menos 3 medios. Esto quiere decir que la función
esta función polinómica la podemos expresar de esta manera. Es la función en forma factorizada, donde tenemos las raíces que dijimos que era una menos 1, se pone en forma opuesta, más 1. Entonces, después acá tenemos la otra que es 2, se expresa en forma menos 2. Y esta, menos 3 medios, más 3 medios. Esta, como sabemos, son las raíces, lo cual indica, como dijimos, los cortes con el eje X. Por lo tanto, lo vamos a representar así. Tenemos el eje X, el eje Y. ¿Y qué vamos a marcar? Bueno, primero 3 medios, que sería 1,5, pero en forma opuesta. Si está más, pongo menos 1,5. Y el otro punto es 2 positivo, acá está negativo, entonces se pone positivo. Y el otro punto es menos 1, o sea, el opuesto de este valor. Esto quiere decir que la función va a pasar por acá. Las opciones para pasar por acá son dos. Podría ser así, miren, viene de acá abajo, sube, baja por acá y vuelve a pasar por acá arriba. ¿Sí? Tiene que atravesar estos tres valores. O podría ser desde acá arriba, pasa por acá abajo, sube, pasa y vuelve a pasar por acá abajo. ¿Sí? Tiene que atravesar estos tres valores. ¿De qué depende que atraviese o no? Bueno, ese era el punto 4. En este último punto vamos a ver, este es el último, vamos a ver que dice acá, como todas tienen orden de multiplicidad 1, ¿sí? Que es un número impar, la gráfica atraviesa al eje X en cada una de las siguientes raíces, una de las raíces. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tenemos esta expresión acá, la forma factorizada, acá tenemos, cada uno de estos está elevado a la 1. ¿Sí? Eso quiere decir que está elevado a un número impar. Podría estar elevado a la 1, a la 3, a la 5. Y eso quiere decir que la función atraviesa a los ejes. Eso anótenlo porque no está en este PowerPoint. ¿Qué quiere decir eso? Que si acá el exponente que tienen, digamos, las raíces es impar, quiere decir que atraviesa a cada una de las raíces. En cambio, si es par, va a rebotar. Si por ejemplo acá en el 2 tuviésemos un 2 o un 4, acá vamos a tener esta situación. Va a venir así y acá rebota, o va a venir por acá abajo y ahí rebota y vuelve hacia abajo. No atraviesa el eje X. Entonces, en este caso, como es impar, impar e impar, todas son 1, eso quiere decir que la función atraviesa. Por eso dije recién que esto tiene que ser así. O sea, desde abajo, sube, atraviesa, vuelve a atravesar acá y atraviesa otra vez el 2. O empieza desde arriba, baja, sube y vuelve a bajar. Y de acá dice, bueno, entonces, ¿cómo determino si empieza desde arriba o desde abajo? Una de las alternativas es tomar un valor menor a la primera raíz. La primera raíz es menos 3 medios, o sea, menos 1,5. Yo tomé menos 2. Al reemplazar en esta función por menos 2 me da menos 4. Eso quiere decir que en menos 2 vale menos 4. O sea que hay un punto por acá. O sea, ese punto pertenece a la función. Entonces tenemos esta situación. Mira. ¿Lo ven? La gráfica es así. Yo en menos 2 de la X me dio el punto menos 4, eso me da este puntito, y entonces sé que la función empieza desde acá abajo. Subo, atravieso, bajo, no importa acá cuánto nos extendamos hacia arriba, la idea es solamente marcar una gráfica aproximada de la función. Esto podríamos subir un poquito más y va a estar bien, porque a nosotros no nos interesan los puntos estos puntos de acá se llaman son algunos puntos donde digamos cambia la concavidad o la convexidad de la gráfica, pero nosotros no los vamos a calcular, ¿sí? Y solamente nos interesa si empieza desde abajo o desde arriba y cómo es el gráfico de esta función. En este caso, como dijimos, el menos 2 le corresponde el punto menos 4,
y por lo tanto eso nos está diciendo que la función comienza desde abajo. Si obviamente yo reemplazo el menos 2, supongamos en otra función, y nos da 5, eso quiere decir que la función empieza desde acá arriba, atraviesa, vuelve a atravesar y vuelve a atravesar acá. Pero fíjense que acá hay un punto importante que es el menos 6. Cuando ya tenemos la ordenada del origen, no siempre es necesario calcular este valor, porque ya nos está determinando que sí o sí va a tener que pasar por acá la función. Si nosotros hubiésemos pasado por acá, hubiésemos empezado desde arriba, atravieso acá, vuelvo a atravesar y sí o sí voy a tener que para que tenga esta ordenada el origen voy a tener que volver a pasar por acá. Entonces se crea una nueva raíz y en ese caso no estaría bien. Entonces sí o sí tengo que empezar desde acá abajo. Bueno, esto sería todo. Es un tema un tanto más complejo de los que vimos anteriormente, pero bueno, vamos a ver, lo vamos a seguir estudiando, voy a hacer otros videos y como siempre es un procedimiento, ¿sí? Es un procedimiento donde tienen que ir cumpliendo las distintas etapas una por una, ¿sí? Y van a ver que lo van a poder realizar. Para poder ver si pudieron comprender este tema, solamente van a tener que hacer esta gráfica de esta función, ¿sí? Como ven, también es de grado 3, ¿sí? O sea que va a ser muy similar el procedimiento. Vamos a recordar cómo lo hacemos. Primero buscamos los divisores de 6, que en este caso son 1, 2, 3 y 6, positivos y negativos. Acá está el 1, lo cual entonces en los divisores de 1 tenemos 1 y menos 1, y después hacemos las posibles raíces, ¿no? Haciendo la división de los divisores de 6 y los divisores de 1. Después, ¿qué hacíamos? Bueno, vamos reemplazando. Cuando ya tenemos las posibles raíces, las vamos reemplazando hasta que nos da 0. Cuando nos da 0, esa es la primera raíz. Si la primera raíz nos da 1, nosotros lo expresamos como x menos 1, en forma opuesta. Y a partir de eso hacemos el teorema, la regla de Ruffini, para obtener la función, una función de grado menor, en este caso de grado 3 vamos a bajar a grado 2, se baja de 1 grado. Y cuando ya tenemos la función cuadrática, vamos a poder aplicar la fórmula para poder obtener las otras dos raíces, ¿sí? Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier cosa me preguntan, me pueden enviar algún correo si tienen alguna duda respecto a la gráfica de esta función. Bueno, saludos.